Ok, entonces luego de haber definido este concepto de centro de masa y ver con este último ejemplo que vimos de la forma en la cual como el fuego pirotécnico, ¿sí? O la pólvora, como le decimos comúnmente, puede ilustrarnos a través de este proceso de conservación de algo alrededor de estas dinámicas donde hay como una fragmentación de los sistemas. También podemos mirarlo a través de la dinámica de choques, pero ya puntualmente entonces entremos a definir la cantidad que nos interesa, y es la cantidad de movimiento. La segunda ley de Newton la habíamos visto como F igual a m por a, listo, pero vamos a definirla de una manera mucho más general y mucho más útil al momento de poder asociarla a una cantidad que varía en el tiempo. Esta cantidad la vamos a llamar P, la vamos a anotar como P, y va a estar dada como la masa por la velocidad. A diferencia de la energía, que era la cantidad que nos competía en las últimas secciones, que era un escalar, aquí tenemos que la cantidad de movimiento va a ser un vector. Va a tener entonces, por lo tanto, un sentido, una dirección, una magnitud que va a estar dada por el vector de velocidad y que va a estar modulada por el escalar de la masa. Entonces se va a volver más pequeño o más grande que el vector de velocidad, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña es esa masa. Entonces, si nosotros ya podemos tomar sistemas donde la masa varía también, vamos a encontrar una generalización de la segunda ley de Newton. En todos los ejercicios que abordamos de dinámica, si habían algunos en los cuales había una masa que variaba en el tiempo, pues digamos que las preguntas o lo que hallábamos pues no estaba limitado en ese momento con el conocimiento que teníamos, pero ahora podemos tener la capacidad de examinar diferentes tipos de sistemas donde también va a haber una variación de la masa. Eso se van a llamar sistemas de masa variable. Entonces, tomando la segunda ley de Newton como F igual a la derivada de esa cantidad, de la cantidad de movimiento, podemos ver que si la cantidad de movimiento se define como masa por velocidad, entonces su derivada temporal no va a estar más dada sino por la regla del producto, que nos va a decir que va a ser la derivada de la primera cantidad por el vector, en este caso por la velocidad, o sea, de m de t por la velocidad más la cantidad en escala, en este caso m, por la derivada de este vector, que va a ser dv de t. Recordando que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, encontramos entonces que esa generalización de la segunda ley de Newton está dada como masa por aceleración más la forma en la que cambia la masa con respecto al tiempo por la velocidad. Entonces, tomando eso en cuenta, vemos que todos los ejercicios que hayamos podido realizar y los análisis como tal están incluidos dentro de esta generalización, porque siempre la variación de la masa era nula, era cero. Pero ahora tenemos que, como vamos a empezar a hablar de algunos sistemas como las dinámicas de cohetes, donde hay una variación de la masa, entonces toca tener en cuenta cuál va a ser el efecto dinámico de encontrar elementos que varíen su masa con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros hablábamos que un sistema tiene una fuerza neta igual a cero, es decir, que sobre él actuaban varias fuerzas y que todas se anulaban mutuamente,
Decíamos entonces que el análisis en general en las tres dimensiones pues nos daba una cantidad nula. Ahora lo que vamos a encontrar es que desde el punto de vista del momento, pues esto implica que la derivada del momento va a ser igual a cero. La derivada temporal del momento es igual a cero. Pero, entonces, también retomando, recordando que la variación de una cantidad igual a cero implica entonces que esta cantidad se conserva con respecto a esa variable que se deriva. Entonces encontramos físicamente que cuando un sistema está en equilibrio, si su fuerza es cero, si su fuerza neta es cero, implica que el momento se conserva en el tiempo. Entonces esa cantidad P que vemos ahí va a ser una cantidad que va a permitirnos resolver varios sistemas o ampliar nuestro alcance junto con la conservación de la energía, que ya la analizamos profundamente, para poder analizar diferentes tipos de problemas. Y esto teniendo en cuenta que el momento se conserva. Miremos por ejemplo este ejemplo. Nos dicen, un arquero de 60 kilogramos está de pie, en reposo, sobre una superficie de hielo donde vamos a despreciar la fricción. Nos dicen que este arquero dispara una flecha de 30 gramos de forma horizontal a una rapidez de 85 metros sobre segundo. La pregunta que nos dicen es ¿qué velocidad entonces va a adquirir el arquero sobre esa superficie después de que dispara la flecha? Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, tenemos que definir un momento antes y después de que el arquero dispara la flecha. Antes de que dispare la flecha nos damos cuenta que se puede decir que el arquero y la flecha son uno solo, el arquero y la flecha, el arco son uno solo, y por lo tanto entonces tenemos que asumir que antes esto es como si fuera un solo elemento, antes de que se lance la flecha, esto es como si fuera un solo elemento que tiene una masa igual a los 60 kilogramos que tiene el arquero, más los 30 gramos que le agrega la flecha. Claramente, como está en reposo, está quieto, entonces su momento va a ser igual a cero, porque recordemos que el momento es m por b. Entonces la masa va a ser 60.030 kilogramos por la velocidad de todo el sistema conjuntamente, que es cero. Entonces el momento inicial va a ser cero. Pero posteriormente, después de que es arrojada esta flecha, con esa rapidez, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener por un lado que el momento de la flecha va a ser la masa por la rapidez que tiene en ese momento, que adquirió después de que fue impulsada por el arco. Entonces va a ser 30.030 kilogramos o 30 gramos por 85 metros sobre segundo. Ese va a ser el momento de la flecha. Pero a eso tenemos que agregarle el momento lineal del arquero, que va a estar dado por la masa del arquero, que es 60 kilogramos, por la rapidez que adquiere este arquero después de arrojada la flecha. Esta es la rapidez que no conocemos y que tenemos que hallar. Entonces, por un lado teníamos el momento inicial, que ya lo analizamos y es igual a cero de todo el sistema, y después el momento final, que si no varía, sigue estando en reposo, entonces debe ser también igual a cero, pero este momento final está compuesto por la suma del momento de la flecha más el momento del arquero después de que lanzada la flecha. Entonces ya encontramos que la flecha va a tener una cantidad dada por 0.30 gramos por 85 metros sobre segundo, lo cual nos da un valor de 2.55 kilogramos metros sobre segundo. Ese
Esas son las unidades del momento. El momento, a diferencia, por ejemplo, de la energía, que tenía unidades de julios, así se llamaba a las unidades de esta cantidad que definíamos, al momento no se le va a asignar ningún nombre en honor a algún científico o algo, sino simplemente va a ser, las unidades van a ser unidades de masa por unidades de rapidez, no es más. Entonces en este caso tenemos que el momento de la flecha va a ser 2.55 kilogramos metros sobre segundo, mientras que la del arquero pues no la sabemos porque la rapidez final no la conocemos, no conocemos cuál va a ser esa velocidad de esta persona. Entonces haciendo la ecuación igualamos y tenemos que el momento del arquero debe ser igual a menos el momento de la flecha. Por lo tanto, entonces tomamos ese 2.55 que obtuvimos del momento de la flecha y lo dividimos con respecto a la masa que tiene el arquero. Entonces, al hacer eso, vamos a encontrar que la velocidad, la rapidez que va a adquirir el arquero va a ser de 0.0425 metros sobre segundo. Pero recuerdan que en la ecuación teníamos un menos. Recuerdan que tenemos que el momento de la flecha debe ser igual a menos el momento del arquero. Entonces, esto nos va a dar realmente que la rapidez es de menos 0.0425 metros sobre segundo. ¿Por qué ese menos? Bueno, si entonces nosotros lo tomamos solamente sobre la vertical, es obvio pensar que vamos a tener que la flecha, si está disparándose, diga usted, hacia la derecha, pues el efecto que va a sentir el arquero de haber impulsado esa flecha va a permitir que sobre esa superficie, idealmente sin fricción, pues el arquero empiece a tener una adquisición de velocidad en la dirección contraria. Entonces, mientras que la flecha va hacia la derecha a 85 metros sobre segundo, el arquero va hacia la izquierda con una rapidez de 0.0425 metros sobre segundo. ¿Listo? Algunos ejemplos conceptuales. Nos dicen, dos objetos tienen iguales energías cinéticas. ¿De qué modo se comparan las magnitudes de sus cantidades de movimiento? Que la magnitud del momento 1 es menor que la del 2, que la de 1 es igual al 2, o que la del 1 es mayor que 2, o finalmente que no hay suficiente información para decidir. Entonces, recordando la expresión de la energía cinética, que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, pues tendríamos entonces que plantear una ecuación en la cual, si tiene la misma energía cinética significa que la mitad de la masa 1 por la rapidez 1 al cuadrado es igual a la mitad de la masa 2 por la rapidez 2 al cuadrado. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que, relacionándolo con la nueva cantidad que estamos analizando, que es el momento, que es m por v, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cuál va a ser la relación entre m1 por v1 y m2 por v2? ¿Qué pongo entre ellas? ¿Son iguales, mayores, menores? No tengo la suficiente información para poder decidir. Entonces, retornando a la ecuación de la energía cinética, pues podemos allí, por ejemplo, despejar una de las velocidades, una de las rapideces más bien, y entonces, por ejemplo, encontraríamos que un medio y un medio a cada lado de la ecuación se van, y vamos a tener simplemente m1 por v1 al cuadrado igual a m2 por v2 al cuadrado. De allí podemos pasar a dividir cualquiera de esas dos masas y nos va a quedar v1 al cuadrado igual a m2 sobre m1 por v2 al cuadrado. Entonces a eso le pueden sacar la raíz y finalmente obtienen el valor de v1, ¿bien? Que va a ser igual a la raíz del cociente entre m2 y m1 y afuera de ello el valor de v2. ¿Listo? Al tomar eso y claramente reemplazarlo en alguna de las... reemplazar este valor realmente de
de B1 en la expresión del momento 1. Entonces, tendremos que, tomando este resultado, para poder mirar cómo se van a relacionar los momentos P1 y P2, pues simplemente, entonces, como les decía, reemplazando este valor de la rapidez 1 en el momento 1, pues vamos a tener que no va a haber, digamos, una forma directa de poder mirar qué va a pasar entre el momento 1 y el momento 2. No existe una relación, por lo menos que nos permita asegurar que el momento 1 va a ser menor que el momento 2 o viceversa, o que van a ser iguales. Entonces lo que vamos a tener es que al final no va a haber suficiente información para decidir, porque necesitamos algo más. Necesitamos por lo menos saber cuáles son, tener una relación entre las masas de esos momentos o de las rapideces involucradas. Ahí en ese caso, entonces ya por lo menos podríamos mirar qué está sucediendo, pero por lo pronto pues no es posible mirar qué va a suceder a este nivel. Ahora examinemos el ejemplo 2, o bueno, esta pequeña pregunta 2 que nos dan allí. Su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. Luego el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia, esas que pesan un montón, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Se tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se le puede lanzar con A, la misma rapidez que la bola de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento o C, la misma energía cinética. De acuerdo a esos tres escenarios, ¿cuál de ellos va a ser más fácil de atrapar y cuál más difícil? Entonces miremos lo siguiente y es, en la primera opción donde tenemos que se lanza esta bola tan pesada de gimnasia con la misma rapidez que la bola de béisbol, pues de acuerdo a nuestra experiencia es evidente que al tener más masa, pues va a ser más difícil para nosotros atrapar o por lo menos frenar esta bola con respecto al esfuerzo que teníamos que hacer para atrapar la bola de béisbol. ¿Por qué? Entonces podemos hacerlo mucho más exagerado y tomar una referencia de la cultura popular. Entonces, por ejemplo, tiene usted que en este momento, sentado, bueno, parado, como esté viendo usted este video, si viene hacia usted un pequeño mosquito a una cierta rapidez y choca con usted ni siquiera se va a dar por enterado, al menos que le impacte directamente en la piel o algo, el sonido, pero es evidente que si viaja por lo menos, digamos, un pequeño insecto a una rapidez de 10, 15 kilómetros por hora o metros por segundo, pues realmente va a ser casi imperceptible. Su masa es demasiado pequeña y el efecto que va a generar sobre usted es muy nulo, es prácticamente despreciable. En cambio, si cambiamos ese mosquito por un carro, un camión, y esto para hacer algo trágico, obviamente si usted aquí donde está viendo este video llega de la nada y aparece este objeto hacia su dirección, hacia usted, y va con esa misma rapidez que llevaba el mosquito, bueno, claramente no va, por un lado no va ni a sobrevivir para contar el cuento, y más allá de eso, claramente el efecto es mucho más evidente, es supremamente apreciable. Claro, más allá de lo grande que sea este objeto, es más debido a la masa que tiene. Bien, es mucho más difícil atrapar la bola de gimnasia porque su masa es mucho más grande, por lo cual la cantidad de movimiento va a aumentar. Entonces, comparando
el lanzamiento del profesor entre la bola de béisbol y la bola de gimnasia, tenemos que la bola de gimnasia va a tener mucha más cantidad de movimiento, aunque se la hacen con la misma rapidez. ¿Por qué? Porque la masa es 10 veces más grande. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser 10 veces más grande que va a tener asociada al movimiento de esa bola de gimnasia. La segunda nos dice que tiene la misma cantidad de movimiento. Bueno, ahí es diferente. Si tiene la misma cantidad de movimiento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claramente la rapidez con la que debe lanzar esa bola de gimnasia tiene que ser mucho menor. ¿Por qué? Porque entonces si usted tiene que la masa de la bola de béisbol es 10 veces más pequeña que la bola de gimnasia, entonces al momento en el cual la bola de gimnasia adquiere o esté lanzada con la misma cantidad de movimiento que esa bola de béisbol que fue lanzada previamente, entonces la rapidez que debe tener esta cantidad de movimiento de la bola de gimnasia es 10 veces menor. ¿Listo? Para que haya ese balance. Entonces tenemos en conclusión que para la bola de béisbol 10 veces, tenemos que si la cantidad de movimiento es igual en los dos casos, entonces si la bola de béisbol es 10 veces más pequeña que la bola, pequeña, más bien, 10 veces más ligera que la bola de gimnasia, es porque la bola de gimnasia está desplazándose 10 veces más lento que la bola de béisbol. ¿Listo? En el sentido del esfuerzo que usted tiene que hacer es exactamente el mismo, porque la fuerza que usted va a sentir debido a esa cantidad de movimiento, recuerden que la fuerza se relaciona con la cantidad de movimiento como la derivada temporal, pues va a ser igual, porque el momento de los dos es igual. ¿Listo? Claramente, pues no estamos quitando de este análisis, no sé, complique que pueda estar debido al volumen de esta obra de gimnasia, que claramente pues va a ser mucho más voluminoso, más grande, el hecho de que utilice una o dos manos, bueno, no sé, listo, pero por lo menos en cuanto a la fuerza que debe ser ejercida es claramente la misma. Por último nos dicen que qué pasa si tiene la misma energía cinética. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, que en el ejercicio anterior concluimos que no era suficiente información para decidir cuál es la relación entre los dos objetos, acá sí la tenemos. ¿Por qué? Porque ahora nos dicen, listo, tiene la misma energía cinética, pero además de ello, la bola de béisbol es 10 veces más ligera que la bola de gimnasia. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, podemos saber qué va a pasar ahí, cuál es la relación entre los momentos. Entonces, tenemos, igual que en el anterior caso, que la relación que vamos a encontrar entre las energías cinéticas nos va a llevar a que la masa de la bola de béisbol, por su rapidez al cuadrado, sea igual a la masa de la bola de gimnasia por su rapidez al cuadrado. Como ahora entonces tenemos que existe una relación entre las masas que va a estar dada por el hecho de que 10 veces la masa de la bola de béisbol es igual a la masa de la bola de gimnasia. Entonces, juntando estas dos ecuaciones y haciendo el análisis respectivo, los despejes respectivos, encontramos que el momento de la bola de gimnasia va a ser igual a raíz de 10 veces más grande que el momento de la bola de béisbol. Entonces, en conclusión, para dar la respuesta a este segundo caso que tenemos que el orden, desde la más fácil hasta la más difícil, va a estar dado por B, que es la que genera la misma facilidad para atrapar, porque tiene la misma cantidad de movimiento y por ende el efecto que tenemos que realizar inmediatamente en cuanto a fuerza, pues es exactamente el mismo que el de la bola de béisbol. Después iría la opción C, donde tienen la misma energía cinética, porque esto va a llevar a que ustedes tengan que ejercer más fuerza, raíz de 10 veces más fuerza que antes. Y finalmente, la última opción
porque la última opción es la A, porque ahora tienen que escoger, tienen que ejercer 10 veces, ¿listo?, el efecto que ejercían con el lanzamiento original de la bola de béisbol, ¿listo? Entonces la opción es B, C, A. Finalmente, el último ejemplo, nos dicen que la figura, la gráfica que está en Y junta, muestra la magnitud del momento lineal P a medida que va pasando el tiempo para una partícula que se mueve a lo largo de un eje. Una fuerza está dirigida a lo largo de ese eje sobre la partícula que se está moviendo. Entonces nos hacen dos preguntas. Primero, que miremos en esas cuatro regiones, las organicemos indicando cuál es la magnitud de la fuerza, desde la más grande hasta la más pequeña. Y en la pregunta 2 nos dicen en cuál de estas regiones, en cuál de estas secciones, la partícula es más lenta. Entonces, teniendo en cuenta que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, entonces como estamos trabajando para un caso lineal, entonces nos podemos despreocupar del carácter vectorial de esta cantidad, lo mismo para la fuerza, y simplemente entender que claramente hallar la derivada de esta cantidad P con respecto al tiempo nos va a dar la fuerza, por lo cual gráficamente esto no radica en más, sino en derivar gráficamente ese esquema que vemos allí. Entonces en la primera sección, la derivada de esto, ¿cuánto va a dar? La derivada de esto va a dar un valor positivo. La derivada de la sección 2, como es una constante, como P no cambia en la sección 2, la derivada de ese valor va a dar 0. Mientras que para la sección 3, contrariamente a lo que nos dio en 1, nos va a dar una fuerza negativa. Similarmente, entre 4 y 2 encontramos que la fuerza es nula. Entonces, organizando estas regiones, poniendo la primera, la más grande primero, pues encontramos que la fuerza va a ser positiva en la región 1, va a ser nula en 2 y en 4 y va a ser negativa en 3. ¿En cuál de estas regiones, listo, está la partícula? ¿Cuál de estas regiones es más lenta? ¿Listo? Entonces lo que encontramos es que el momento en la región 1 está aumentando, la fuerza está aumentando, por lo cual es claro que hay una aceleración, bien, está moviendo y cada vez más rápido. En la sección 2, como la fuerza es 0, significa que está en equilibrio. Recuerden que esto no implica que esté en reposo, pero sí está en equilibrio. Ahora, la fuerza nos dicen que la fuerza neta es 0, ¿listo? Pero teniendo en cuenta, como vemos allí, que el valor del momento en esa sección 2 es positivo, pues es lógico que la rapidez de ese objeto no es nula, porque si fuera nula, pues nos tendría que dar 0. Entonces en ese punto encontramos que la velocidad es la máxima posible, pero ya no está cambiando, no está acelerada, a diferencia del análisis que veíamos en la anterior sección 1. Finalmente, para el 3, encontramos entonces que ahora está variando ese vector de momento, se está volviendo cada vez más pequeño, varía de forma lineal, ¿listo? Y que va a llegar hasta un punto tal que va a llegar el momento a ser 0, que es en la sección 4. Es lógico pensar que de acuerdo a la definición del momento, pues hay dos opciones, o la masa se vuelve 0 o su rapidez se vuelve 0. ¿Listo? Entonces no sabemos cuál de estas opciones está sucediendo, pero lo que sí es claro es que por lo menos tomando el sistema, la evolución del sistema, pues es claro que por lo menos estaba en el punto donde ya estaba llegando al reposo. No sabemos si desapareció porque perdió toda la masa o porque efectivamente pues
esta cantidad, este objeto pues llegó al reposo. Entonces, asumiendo que aquí sí es un análisis, pues digamos que nos permite por lo menos dar una respuesta rápida y sensata a esto, es que si este objeto no está perdiendo masa, se mantiene igual durante toda la evolución del sistema, entonces en la sección 4 esto implica que la rapidez de ese objeto tiene que ser nula. Bien, entonces la respuesta sería la sección 4. Bien, entonces tenemos ahora que esta nueva cantidad, la cantidad de movimiento, la podemos expandir, la podemos utilizar para analizar todo un sistema de partículas. En general esto podemos definir para cualquier sistema, pero entonces va a ser útil precisamente cuando tenemos varios componentes en un sistema y nos va a permitir pues entonces mirar cómo va a evolucionar esta cantidad que está ligada a la fuerza, a la dinámica de un sistema después de que ocurren por ejemplo choques o que se está perdiendo masa en un sistema o está variando también, puede ser que esté ganando claramente. Entonces, al ser una cantidad vectorial, el momento total de un sistema va a estar dado como la suma vectorial de los momentos 1, 2, 3, etcétera, hasta las cantidades n de partículas que haya. Es decir, que P total va a ser simplemente la sumatoria de todos los momentos P. Como estamos en una dimensión, en una tercera dimensión a nivel del análisis clásico, entonces esto implica que dentro de esa ecuación del momento total, que es vectorial, pues vamos a tener una para X, una para Y y una para Z. ¿Listo? Importante resaltar, si se conserva esta cantidad, entonces eso implica que la fuerza neta sobre ese sistema va a ser igual a 0. ¿Listo? Eso es importante, la fuerza neta. Pero recordemos que esa fuerza neta puede estar relacionada con el hecho de que pueden haber fuerzas que se están anulando en el sistema y por lo tanto el efecto pues va a ser nulo, o que efectivamente no hay fuerzas. Si existen estas fuerzas, entonces estas fuerzas van a ser fuerzas internas del sistema que no afectan su dinámica, que se balancean conjuntamente y al final el efecto es nulo. Claramente, teniendo en cuenta este carácter vectorial, entonces podemos tener que, digamos, el momento en X se conserva, no va a cambiar, pero en cualquiera de las otras dimensiones sí puede variar. ¿Esto qué va a decirnos? Pues va a decirnos es que en X las fuerzas internas si existen, pues entonces pueden equilibrarse solamente en una sola dimensión, en este caso en X, o que efectivamente pues no hay fuerzas en esa dimensión, pero en las otras pues sí pueden haberlas y pueden que no estén balanceadas. Aquí simplemente ya les estoy poniendo ilustrativamente todo lo que hablamos ahorita alrededor de este ejercicio, que quería ponerlo desde un carácter mucho más de ejercicio mental, si se puede decir en cierta manera, pero pues aquí ya tenemos las ecuaciones, entonces no creo que sea necesario repasar, sino pues ya pueden darse cuenta cómo va a ser este proceso matemático que estábamos ilustrando anteriormente. Des en cuenta que todo radica alrededor de analizar cómo cambia el momento, que es la primera cantidad, y claramente pues es igual a 0 porque el momento se conserva. Para ese caso hay una conservación del momento. Bien, entonces como última cantidad importante asociada a esta cantidad de movimiento, vamos a hablar del impulso. ¿Qué es el impulso? Entonces, coloquialmente lo hemos dicho, se impulsa o este elemento es impulsado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hablándolo formalmente, el impulso tiene
también su definición y va a estar dada por, va a estar relacionada más bien a la forma como la fuerza está siendo ejercida sobre un sistema a través del tiempo. Vemos allí en el primer gráfico una forma funcional en la cual nos muestran cómo la fuerza neta desde un tiempo inicial hasta un tiempo final es proporcionada. Entonces el impulso va a ser igual al área bajo la curva de esa gráfica de F versus T. Es decir, la ecuación que vemos ahí resaltada en amarillo, que en el sentido gráfico pues no va a ser más sino hallar el área bajo la curva. Bien. El problema radica en que en general nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento de la forma en la cual esa fuerza es entregada, en la forma en la cual esa fuerza neta es ejercida a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Teniendo en cuenta que la derivada del momento con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta, entonces lo que podemos mirar es lo siguiente, y es que el cambio en el momento, es decir, momento final menos momento inicial, es igual a la forma, ¿sí? La integral, la forma en la que cambia, o más bien se va acumulando el efecto a través de un periodo de tiempo determinado de esa fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salió esto? Pues bueno, démonos cuenta que claramente aquí lo único que estamos haciendo es integrando esta cantidad, y por eso tenemos este momento que está acá. Esto que está acá es igual a esto, por lo tanto entonces tenemos que el impulso no va a ser más, sino simplemente el cambio en el momento. Es decir, que J o I, se define de esas cualquiera de dos formas, va a ser igual a la forma en la que cambia el momento, no es más. Bien, entonces tenemos dos formas, una en la cual hallamos el área bajo la curva de F con respecto a T, y para eso necesitamos saber cómo es la forma funcional de esa fuerza, o podemos mirar que a través de este proceso que acabamos de realizar, pues entonces también lo podemos asociar simplemente al cambio, a la forma en la que está variando esa cantidad de momento lineal. Esto entonces sí nos va a permitir aproximar ciertos resultados en los cuales desconocemos, como les decía, cómo esta fuerza neta varía a lo largo del tiempo. Es decir, en general yo no sé cómo es esto, no tengo ni idea, pero haciendo uso de esto más bien puedo extrapolar el hecho de que sí tengo el momento final y el momento inicial, es decir, cuánto estoy ejerciendo, cómo está variando esa fuerza, para poder tomar una fuerza promedio que me va a permitir modelar esta variación simplemente como una fuerza constante en ese mismo periodo de tiempo, pero que tiene la misma área que el gráfico que ven arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de modelamiento pues es mucho más sencillo trabajar con esto, porque es una fuerza que es constante y en ese periodo de tiempo va a ser el mismo efecto. Claramente no es igual, porque ustedes, si quieren o están interesados en mirar qué pasó en esta parte específicamente, pues sí tendríamos que tener más información para poder modelar esto que tenemos arriba. Bien, entonces miremos este par de ejemplos. Bien, entonces abordemos el primero. Leo, dos objetos están en reposo sobre una superficie sin fricción. El objeto 1 tiene una masa mayor que el objeto 2. Entonces ya tenemos una condición importante, que M1 es mayor que M2. La primera, cuando se aplica una fuerza constante al objeto 1, este acelera a través de una distancia d en una línea recta. Si quitan ese objeto 1 y ahora ponen el objeto 2, se aplica esa misma fuerza que es constante, ¿listo? Sobre esa misma distancia d. Entonces nos preguntan, nos dicen, en el momento que el objeto 2 aceleró a través de la misma distancia d,
qué enunciados son verdaderos. Entonces tenemos tres opciones alrededor de la relación entre los momentos y tres alrededor de la relación entre las energías cinéticas. ¿Qué hacemos? Entonces, primero analicemos cualitativamente. Bueno, es lo que tenemos que hacer, analizar cualitativamente esta situación. De acuerdo a nuestra experiencia, lo que esperaríamos es que, por ejemplo, si ustedes toman un resorte, bueno, digamos que nuestra experiencia con resortes puede estar más ligada a aquellos que tenemos en un esfero o algo similar, pero bueno, simplemente analicemos el sistema masa-resorte. Tenemos un resorte, digamos, pegado a una pared, y entonces este resorte lo comprimimos una cierta distancia de tal manera que hay una fuerza, ¿cierto?, que va a estar, más bien una energía que va a estar allí almacenada y va a ejercer una fuerza, porque esta fuerza claramente depende de la compresión del resorte. Entonces ustedes comprimen este resorte a una cierta distancia y ponen allí un objeto de masa determinada. Lo sueltan. En el momento en que lo sueltan, entonces ustedes ven cómo va a variar la velocidad de este objeto a medida que el resorte empieza a elongarse. Antes de que la masa se retire o se separe del resorte, digamos que ustedes examinan una distancia justo, ¿no?, o una distancia justo antes de que se separen estos objetos. Entonces, digamos que si ustedes tienen comprimido el resorte 10 centímetros, ustedes evalúan cuál es la rapidez de la masa justo cuando ya la compresión del resorte es de, digamos, 2 centímetros no más, es decir, avanzó 6 centímetros. Entonces, en ese momento ustedes miden, evalúan cuál es la rapidez. Ahora hacen el mismo ejercicio, comprimen el resorte a la misma distancia, pero ahora ponen una masa M2 que es menor que la del anterior. Si ustedes entonces también evalúan qué pasa cuando ya el resorte está comprimido solamente 2 centímetros, ¿qué los lleva a pensar, o más bien, de acuerdo a su experiencia, su análisis, a qué están tentados pensar que va a pasar comparando las dos velocidades, la velocidad de la situación 1 y la velocidad de la situación 2? Digamos que es muy factible que la gran mayoría, espero que todos, pensemos que la masa M1, al ser más masiva, valga la redundancia, tenemos que claramente va a ser más difícil ponerla en movimiento, primera ley de la inercia, por lo cual entonces al ser más pesada, pues digamos que se va a resistir más a este cambio en su velocidad y por ende cuando pase esa distancia la rapidez que va a tener va a ser menor que la del objeto 2, que es más liviano. Entonces ahí ya encontramos algo ligado a nuestra experiencia, nuestro análisis es que la rapidez del objeto 1 va a ser menor que la rapidez del objeto 2 cuando recorra esa misma distancia. Sin embargo, una cosa es la rapidez y otra cosa es el momento. Recordemos que el momento está definido como la masa del objeto por la rapidez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos primero que mirar en este caso es cuál va a ser esa rapidez que va a tener cada uno de estos objetos después de que ha avanzado esta distancia, después de que el resorte se ha logrado empezar a descomprimir. Recordando ecuaciones de cinemática, sabemos que la velocidad final de un objeto va a ser igual a su velocidad inicial, que en este caso arranca desde el reposo, listo, y más, bueno, la velocidad inicial al cuadrado, que en este caso es el reposo, más 2 veces la aceleración a la cual está sometida por la distancia que ha recorrido. Entonces, tomando esa ecuación cinemática, podemos hallar una relación fundamental entre las velocidades que tenemos para esta situación, y es que la velocidad del objeto 2 al cuadrado va a ser igual a la velocidad final del objeto 1 al cuadrado por m1 sobre m2. Bien,
Esto al final, cuando ya lo utilicemos para poder comparar el momento 1 con el momento 2, nos va a llevar a que por un lado el momento 1, m1 por la velocidad 1, y por el otro lado m2, que reemplazando ya esta relación que les comento, va a ser igual a la raíz de m1 por m2, y afuera la velocidad 1. Entonces, simplemente nos vamos a limitar al final a analizar la relación que hay entre m1 y la raíz de m1 y m2. m1 por m2, ¿qué va a hacer? Como m2 es un objeto que es menor que m1, ¿listo? Al momento de multiplicarlos, pues claramente la multiplicación de estos dos va a dar un valor que al sacarle la raíz, pues va a dar menor que m1, ¿cierto? Porque claramente, pues digamos, m1 al cuadrado y usted le saca la raíz, pues va a dar m1. Pero si usted toma m1 por m2 y este valor va a dar menor que m1 al cuadrado, y ahí si le saca la raíz, pues la raíz tiene que ser menor. Entonces esto al final nos lleva a concluir que la relación que hay en esta situación es la opción C, que el momento 1 va a terminar siendo mayor que el momento 2. ¿Listo? ¿Qué relación implica esto a nivel de las energías cinéticas? Entonces lo que vamos a tener a nivel de las energías cinéticas es que claramente, pues utilizando esta relación que hay entre las energías, pues vamos a tener que van a tener la misma energía cinética. ¿Por qué digo esto así de entrada de una vez? Bueno, claramente podemos mirarlo de dos formas. Una, utilizando el resultado que acabamos de deducir, y si reemplazamos en las ecuaciones, encontramos que la mitad de la masa de cada uno de estos elementos, M1 o M2, por su rapidez, también B1 o B2 al cuadrado, pues tomando la relación entre las velocidades, creo que la repito, es que la velocidad 2 al cuadrado es igual a la velocidad 1 al cuadrado modulada por m1 sobre m2. Entonces, al momento de reemplazar esta relación en la ecuación, digamos, de la energía cinética 2, nos va a llevar a que la energía 1 es igual a la energía 2. ¿Listo? Claramente todo esto sí les queda de tarea para que lo realicen y pues puedan entender este cálculo. Pero tomemos ahora sí la parte conceptual. Tomando algo que vimos muy importante en la sección pasada de energía, de trabajo y energía, vimos el teorema del trabajo energía cinética. Y este teorema del trabajo energía cinética nos decía que una fuerza, ¿listo?, que está siendo aplicada sobre un objeto para hacerlo desplazar, para generar esa transformación, ¿cierto? El trabajo es igual a F por D al final de cuentas, se ve reflejada como el cambio en la energía cinética del sistema. Recuerden que este teorema del trabajo de energía cinética no es el más general, el teorema más general es el de la conservación de la energía, pero para ciertas condiciones específicas encontrábamos que se cumplía este teorema, y este caso, este sistema cumple esas condiciones. Entonces tenemos que al final, como la fuerza que se ejerce sobre el sistema es la misma, porque nos dice que es una fuerza constante, y también la distancia es la misma, independientemente del objeto, entonces claramente el trabajo ejercido sobre ellos, sobre las dos situaciones, es el mismo. Utilizando el teorema de trabajo de energía cinética, encontramos que debido a que el trabajo es el mismo, el cambio en la energía cinética es también el mismo. Bien, entonces al final de cuentas, como los dos arrancan del reposo, pues claramente la energía cinética final de las dos situaciones, de los dos objetos, va a ser exactamente la misma. Por lo cual, entonces la respuesta es la E. K1 es igual a K2. Bien, un pequeño break acá, es importante que ya estos análisis energéticos que hicimos la sección pasada se empiecen entonces ahora a juntar o a utilizar también con este análisis que hacemos de los momentos.
más específicamente con el principio de conservación del momento lineal, que vamos a ver en el último video de esta clase, la última sección. Sigamos entonces con el caso 2. Tenemos que nos dicen cuando se aplica una fuerza al objeto 1, este acelera durante un intervalo de tiempo delta de t. O sea, ahora pasamos de tener la misma distancia, listo, de analizar la fuerza aplicada sobre una misma distancia, ahora aplicada sobre un mismo intervalo de tiempo. Entonces, lo mismo, tenemos objeto 1 mayor, con masa mayor que el objeto 2, y nos dicen de la misma lista de opciones cuáles enunciados son verdaderos después de que el objeto 2 acelera durante ese mismo intervalo de tiempo. Entonces, ahora lo que tenemos que mirar es que ya ustedes no están interesados en mirar ese resorte cuando esté ya 2 centímetros solamente de que llegue a su longitud natural, sino que ahora miramos es con un cronómetro. Entonces apenas ustedes comprimen una cierta distancia, que debe ser igual para todos los casos, ustedes con un cronómetro muy rápidamente examinan el mismo tiempo para las dos situaciones. Esto va a llevar a que claramente, como el objeto 1 es más pesado que el objeto 2, entonces para que llegue al mismo tiempo que la situación 2, claramente la distancia que ha recorrido el objeto 1 ha sido menor que la del objeto 2, o similarmente, el objeto 2 ha recorrido mucha más distancia, que es igual que decir que el resorte se ha descomprimido mucho más que esos 8 centímetros, digamos se ha descomprimido 7 centímetros, debido a que es más liviano el objeto 2 que el objeto 1. Entonces, mientras que pasó, no sé, es un ejemplo simplemente, un pequeño tanteo numérico, cuando pasó un segundo, el resorte se ha logrado descomprimir 7 centímetros de los 8 originalmente comprimidos. En la situación, bueno, esta es la situación 2, donde el objeto es más liviano. En la situación 1 tenemos que el resorte, digamos, después de un segundo se ha descomprimido solamente 5 centímetros. ¿Por qué? Porque es más pesado el objeto, es más difícil ponerlo a moverse. Entonces, claramente la distancia es diferente en este caso. Para ello, entonces tenemos que analizar ahora la cantidad que acabamos de definir, que es el impulso. Entonces, en el impulso que nos dice, el impulso nos dice que es la diferencia en la cantidad de movimiento, es decir, qué tanto está variando la cantidad de movimiento. Para este caso, recuerden, el impulso es delta de P o la variación de la cantidad de movimiento, o también es igual simplemente a la integral de la fuerza con respecto al tiempo, que para el modelamiento que pues dijimos que es usual hacerlo porque no tenemos información sobre la fuerza, de cómo varía esta fuerza, pues entonces simplemente lo podemos asimilar a una fuerza promedio que es constante en un cierto intervalo de tiempo. En este caso resulta que sí tenemos información sobre esa fuerza y resulta que esa fuerza es constante, o sea, es decir, que esa fuerza no está variando con respecto al tiempo, se mantiene constante, por lo cual entonces el impulso va a ser igual a esa fuerza por el periodo de tiempo acontecido. ¿Eso qué significa? Que para los dos casos el impulso es el mismo, porque es la misma fuerza y el mismo periodo. Es decir, que en términos de momento tenemos que la variación del momento es la misma. Entonces, como la variación del momento es la misma, el momento inicial para los dos objetos, para los dos casos es 0, porque arranca desde el reposo. Mientras que el momento final pues debe ser también igual, porque su variación es la misma. Entonces, para esta segunda encontramos que la opción es la B, P1 es igual a P2. ¿Qué podemos ver entonces ahora teniendo que el momento es igual para los dos casos? Con respecto a la energía cinética, ¿cuál va a ser la relación que vamos a encontrar para este caso? Pues vamos a tener que si P1 es igual a P2, esto va a derivar en que la rapidez 2, B2, es igual a M1 sobre M2 por B1. ¿Bien? O lo mismo decir que la rapidez 2 es igual a la rapidez 1 modulada por el cociente entre M1 y M2. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto en cuenta, simplemente entonces ahora relacionamos las energías 1 y 2
ya sabemos, la mitad de la masa respectiva por la rapidez respectiva al cuadrado, y encontramos que la energía 2, la siguiente de la situación donde es más liviana la masa, es igual a la energía 1 modulada también por M1 sobre M2. ¿Listo? Y entonces esto a qué nos va a llevar, que como M1 y M2 están relacionados de tal manera que M1 es mayor que M2, pues claramente la división o el cociente entre M1 y M2 va a llevar a que sea un valor más grande que 1, ¿cierto? Y al ser más grande que 1, pues nos va a llevar a que E2 va a ser un valor mayor que E1, ¿listo? O que la energía cinética. Entonces, al final tenemos que la opción verdadera, podemos escoger para este último caso, es que K2 es mayor que K1, es decir, la opción D. Bien. Lo cual, en términos prácticos, de acuerdo a nuestro planteamiento del resorte, pues tiene bastante lógica porque pues la rapidez que ha adquirido este objeto 2 en ese intervalo de tiempo es mucho mayor debido a que su masa es menor. Entonces ahí está, digamos, el resultado de este análisis que hemos realizado. Bien, ahora algo un poco, pienso yo, interesante. Nos dicen clasifique el tablero, el cinturón de seguridad y la bolsa de aire de un automóvil. Listo, cada objeto empleado por separado en colisiones con la misma rapidez en términos de A, el impulso, y B, la fuerza promedio que cada uno de estos objetos entrega a un pasajero en el asiento delantero de mayor a menor. Entonces, tal vez muchos de nosotros hemos visto estos videos en los cuales se hacen diferentes pruebas, testeos de choques de automóviles con unos maniquís adentro generalmente, que tratan de medir cómo está siendo afectado el pasajero al momento de un choque generalmente violento ante un muro, digamos. También, espero que no sea por experiencia, pero bueno, uno no sabe, podemos concluir que es obvio que, por lo menos para el primer caso, el del tablero, claramente pues los efectos sobre la persona van a ser mucho más graves. Pues precisamente para eso se diseña el cinturón de seguridad, para eso sirve la bolsa de aire, y es debido a que pues, el tablero va a ejercer un efecto gigante sobre la persona, que es la que lo lleva la mayoría de las veces pues a perder la vida o a tener pues unas heridas pues de una consideración bastante alta, bastante grave. Entonces, miremos lo siguiente. Desde el punto de vista del impulso que tenemos, vuelve y juega, el impulso es en cambio en el momento, o es la forma, es la integral, el área bajo la curva, de la forma como cambia esa fuerza con respecto al tiempo. En este caso es importante sí analizar esa variación. ¿Bien? Démonos cuenta que el cambio en el momento para cada una de estas situaciones es exactamente la misma. Porque la persona, si viene a una cierta velocidad, igual que el carro, porque pues está la persona dentro del carro, y sufre este choque, pues va a llegar a un momento igual a cero, porque va a llegar al reposo, ¿verdad? Lo que tenemos entonces es que el momento cambia de la misma forma, el momento inicial, el momento final para las tres situaciones están bien igual, pero miremos cómo está siendo, digamos, ese efecto, cómo está ocurriendo ese cambio en cada una de esas situaciones. Entonces, empezando por el tablero, lo que encontramos es que cuando la persona impacta con esta parte delantera, listo, de la consola, claramente, bueno, quitando la parte de deformidad del material, deformaciones, bueno, llevándolo a un análisis muy liviano al final de cuentas, tenemos que cuando choca la persona con esa consola es como si fuera algo macizo, como si fuera una pared, ¿listo? Entonces lo que va a suceder es que claramente
pues esta persona va a sufrir un efecto muy grande en un periodo de tiempo muy pequeño. Bien, es decir, que cuando usted choca, bueno, usted no, la persona choca con la consola, lo que vamos a tener es que aún así esa consola sufra efectos debido al golpe, si se deforme, se fracture la parte del tacómetro, etcétera, lo que sea, de todas formas, claramente, la resistencia del material que no está diseñado para eso, pues ejerce sobre usted una fuerza gigante para poder anular su velocidad y que finalmente llegue al reposo. Pero esto sucede en un periodo de tiempo muy pequeño. ¿Listo? Porque el efecto es inmediato. Bien. Entonces, lo que tenemos es que, aunque el impulso es el mismo para las tres situaciones, la fuerza que está ejerciendo, la forma en la que está variando la fuerza en ese periodo de tiempo tan pequeño es muy grande, una variación muy grande en un periodo de tiempo muy pequeño. Para el cinturón de seguridad tenemos el caso intermedio. Los cinturones de seguridad, que pues sí, según la legislación colombiana, pues son obligatorios en todos los vehículos, en todos los automotores, tenemos que está diseñado de tal manera que cuando ocurren estos choques, claramente haya una disminución de este efecto tan violento sobre el cuerpo de la persona. Entonces claramente pues existe una tensión que se ve evidente sobre ese cinturón, ¿sí? Se está tensionando todo el sistema, la parte de la chapa, el propio material, son como de tela o algo así, bien, aunque el choque es violento, de todas formas el cuerpo logra desplazarse un poco más comparado a ese choque que tendría con respecto al tablero. Entonces digamos que la fuerza que proporciona el cinturón de seguridad para evitar que usted se golpee con la consola y además pues que siga derecho, salga por el panorámico, es en un periodo de tiempo más grande comparado con el tablero. ¿Listo? Es decir, que ejerce esa fuerza necesaria para que usted llegue al reposo, para que su momento final sea cero, pero en un periodo de tiempo un poco más grande. Entonces esto va a hacer que la fuerza que usted tenga que soportar sobre su cuerpo sea mucho menor. Y aquí es donde ya empieza claramente a notarse por qué es importante eso, ¿no? O sea, creo que es lógico, porque más allá de los golpes que pueda recibir con el tablero, etcétera, y que salga por el panorámico, pues también es por el hecho de que la fuerza que usted tiene que aguantar, que su cuerpo tiene que soportar en uno de estos choques, es mucho más baja en el caso de que usted tenga un cinturón de seguridad que espere a que el propio tablero del carro lo frene. Bien. Finalmente tenemos la bolsa de aire. La bolsa de aire que sí no es tan común acá y no tengo claridad si está legislada, creo que no. Ya hablaríamos un poco de por qué. Es mucho más amable todavía en ese sentido, porque al ser un material que es mucho más flexible, pues realmente es aire lo que se está comprimiendo en este caso, es una lona grande, lleva a que pues el tiempo que tiene que suceder o el tiempo que transcurre para que esta bolsa de aire ejerza sobre usted la fuerza necesaria para llevarlo al reposo, pues va a ser mucho más grande todavía. Entonces, pues ahora el tiempo que va a transcurrir, pues va a ser mucho más considerable que el que tiene un cinturón de seguridad y obviamente que da el tablero. Entonces se entrega el mismo efecto que llevarlo al reposo, pero en un tiempo aún mayor y por ende la fuerza que tiene que aguantar su cuerpo o que es ejercida sobre su cuerpo es menor todavía. ¿Cuál es el problema, el inconveniente? Bueno, que pues no es solamente analizar esa parte, ¿no? Tienen que también analizarse las partes de condiciones externas. Generalmente pues hubo un momento, ahorita ya no sé qué tan común sea, pero las bolsas de aire pues pueden tener digamos, inconveniente, que viendo el diseño, choque, automóvil, etcétera, pues se puede llegar a terminar es más bien asfixiando a la persona, ¿sí? Indefensa, que pues claramente después de un choque puede llegar a quedar inconsciente, lo que sea, puede terminarle asfixiando y pues se vuelve ya también es más bien
un factor de riesgo importante. Bien, pero bueno, eso de todas formas pues ha aumentado muchísimo a nivel del diseño de los automóviles, toda la parte de la ingeniería pues ha mejorado mucho en eso, pero la parte legal pues sí es estricta y depende de cada sociedad, cada país legisla de acuerdo a sus normativas, a sus características, consideraciones, hasta la parte cultural y económica tras jugar. Entonces, pues, por eso al final de cuentas aquí es mucho más común esa parte. Al final creo que también de todas formas ya se ha avanzado en todo eso y también ya los carros pues pueden tener diferentes métodos de seguridad. Bien, finalmente entonces, ¿qué pasa con la fuerza promedio? Pues la fuerza promedio que cada uno de estos entrega al pasajero, pues es lo que estábamos ahorita hablando. Claro, habrán unos picos diferentes porque todas esas fuerzas están variando con respecto al tiempo, eso es claro, o sea, son fuerzas que no sabemos cómo se comportan y va a llegar a un pico máximo para después descender, pero pues teniendo en cuenta que al final el momento, el cambio en el momento, el impulso es igual para todas, entonces lo que vamos a tener es que eh, el área bajo la curva de cada una de estas tres situaciones en la gráfica de F versus T es la misma. Por lo cual al modelarlo con la fuerza promedio, que es una fuerza constante que se aplica durante ese periodo de tiempo, pues depende al final de cuentas de ese periodo de tiempo. Y como ya vimos que para el tablero es menor, muchísimo menor, mucho más instantáneo que para el cinturón de seguridad y que para la bolsa de aire ya el tiempo es considerablemente más grande, entonces pues tenemos que la fuerza promedio va a ser mayor para el tablero, media para el cinturón de seguridad y más pequeña o la mínima entre esos tres para la bolsa de aire. ¿Listo? Eso ya lo vamos a analizar al final de cuentas con el anterior análisis. Bien, entonces, tal vez como para terminar esta última parte, aclarar, claro, usted dice, pero tiempo, son casi lo mismo. Bueno, sí, ese casi puede al final de cuentas determinar que una persona viva o no, es así de fácil. Y aunque sean milésimas de segundo, o incluso tal vez más allá, ¿sí? 10 milésimas de segundo, podemos tener que eso es un factor fundamental que genera una diferencia fundamental al momento de salvar una vida o no. Aquí tenemos algo ilustrativo, una de estas pruebas que les comentaba. Entonces nos dicen que tenemos un carro de 1500 kilogramos que está viajando hacia la izquierda, por lo menos lo vemos, o pues se ilustra a través de este menos, a una rapidez de 15 metros sobre segundo, y que después del choque, en este retroceso evidente que ocurre, pues viaja a 2.6 metros sobre segundo en la dirección contraria. Bien, entonces lo que nos preguntan es cuál es el impulso causado por la colisión y cuál es la fuerza neta promedio ejercida sobre el automóvil. Entonces lo que tenemos es que mirando el impulso causado por esta colisión, pues como el impulso es el cambio en el momento, pues tenemos que vamos a tener que mirar que la masa no cambia en este caso para este sistema, la misma, bien, entonces pues el impulso va a ser no más sino masa por el factor de cambio en la velocidad que está sufriendo el coche. Lo importante eso, la velocidad, no la rapidez, entonces toca tener en cuenta claramente el signo en este caso, el carácter vectorial. Entonces la masa del carro son 1500 kilogramos, la velocidad final son 2.6 en la dirección positiva de I y la velocidad inicial son menos 15 metros por segundo en la dirección de I. Por lo tanto, al hacer este cálculo encontramos que el impulso, que es un vector, porque es el cambio del momento lineal, es igual a ese valor que vemos allí, 2.64 por 10 a la 4 kilogramos metros por segundo en la dirección de I en este caso. Con respecto a la fuerza neta promedio ejercida, entonces recuerden que aunque en este caso es más que evidente que la fuerza que ejerce el muro sobre el carro para generar esa deformación tan terrible y todos los efectos adyacentes o contiguos, tenemos que lo podemos modelar simplemente es como una fuerza promedio que se ejerció sobre el sistema en el mismo espacio de tiempo que duró ese efecto, ¿listo? En el cual el muro
pues resiste ese choque. Entonces tenemos que esa fuerza promedio va a ser igual, como es un área, prácticamente es el área de un rectángulo al final de cuentas, ese rectángulo es la fuerza promedio por el periodo de tiempo, entonces simplemente despejamos esa fuerza promedio y vamos a tener que el impulso sobre delta de t con los valores respectivos, creo que no nos dicen, no lo había dicho, que esa fuerza se ejercita en 0.15 segundos, nos va a dar que esa fuerza promedio es de 1.76 por 10 a la 5 newtons en la dirección de I en este caso. Aquí analizamos el momento, es muy importante, y es la energía. ¿Qué pasa con la energía? Démonos cuenta que este carro viene con una energía cinética bastante alta, es un carro, pues tiene una masa bastante grande y la velocidad pues también es bastante apreciable, es una velocidad bastante grande, 15 metros por segundo. Al momento en el cual choca, vemos que ya después la energía cinética del carro justo después del choque es de 2.6 metros por segundo. Es decir, que es evidente que la rapidez es mucho menor y por lo tanto, pues si asumimos que no perdió masa, no sé, que bueno, los vidrios del panorámico, de las farolas, las luces, etcétera, pues no se fue al piso y digamos que sí es despreciable esa parte. Al final, lo único que hace la diferencia es la rapidez. Claramente, dentro del principio de conservación de energía, nos dice que la energía debe ser igual a la suma de la energía cinética y la potencial. Pero en este caso, pues la energía potencial no está jugando ningún papel, porque la energía potencial la asociamos a fuerzas conservativas, y en este caso, pues no hay más allá de la fuerza, de la fuerza gravitacional, que pues en este caso no viene al caso del análisis, por lo menos superficialmente. Entonces, ¿esta energía a dónde se va? Creo que es obvio. Este trabajo que se está ejerciendo para transformar el sistema lleva a que haya una transformación en la forma, una deformación del carro en este caso, un efecto supremamente claro que al final también radica en que va a haber un costo. Recuerden todo eso que hablamos en las últimas clases de energía, que es que la naturaleza siempre nos cobra un costo por transformar energías. Entonces aquí tenemos un montón de energía cinética y al momento de transformarla para poder transformar ese sistema, que implicó esa deformación tan evidente del carro e incluso obviamente algunos efectos sobre el muro, pues el costo es que tenemos que hay una cantidad de energía que no vamos a poder volver a recuperar, que es el calor, ¿no? Entonces eso va a estar determinado, digamos, en el aumento de temperatura del sistema, puede ser el doblamiento de todo ese chasis, pues no es en vano, bien, es una energía que no se puede volver a recuperar, el propio muro pues también va también a sufrir las deformaciones y agrieta, etcétera. Entonces, pues bueno, tenemos toda esa parte de allí que nos ilustra que la energía total se conserva, siempre la energía del sistema se conserva, pero eso no implica que toda podamos aprovecharla de manera útil en la transformación. Por último, simplemente nombrar esto, y es que es usual también tener una serie de colisiones, ya vamos a entrar a ver colisiones. Entonces, por ejemplo, digamos aquí tenemos en el diagrama de la izquierda un objetivo y unos proyectiles que se están enviando de forma consecutiva, unos n proyectiles que se están enviando de esa manera con un cierto intervalo delta de t, que determina que al final la distancia entre los proyectiles pues, va a ser constante. ¿Cómo puedo yo calcular el efecto, el impulso que está ocurriendo sobre ese target, sobre ese objetivo? Entonces el impulso en este caso, como lo definimos como el cambio en el momento lineal, pues el impulso va a generar una fuerza, digamos, pues apreciable sobre el objetivo, sobre esa masa, sobre ese destinatario, debido a cada uno de los pequeños aportes que le está haciendo este proyectil. Por lo tanto, entonces el impulso total que va a sufrir ese sistema va a ser igual a el n, que es el número de los proyectiles, por delta de p. Bien. Bien. Teniendo en cuenta lo de la fuerza promedio que ya lo hablamos, entonces la fuerza promedio no va a ser igual, sino a el impulso sobre el periodo de tiempo en el cual fue entregada toda esa fuerza,
resolviendo o reemplazando lo anterior, entonces tenemos que nos va a quedar menos n delta de p sobre delta de t, y como delta de p sobre delta de t, ¿cierto? Entonces lo podemos mirar como la masa por delta de v, que se en cuenta que no está variando la masa en este caso, entonces esa va a ser la fuerza promedio, va a ser el número de proyectiles sobre la cantidad de tiempo en el cual esa ejercida está, siendo lanzada cada proyectil por la masa de cada proyectil por el cambio en la rapidez. La masa de cada proyectil, ¿no? Perdón, la masa de cada proyectil. Bueno, listo. Entonces, tenemos que al final, podemos tener algo interesante y es que al final, ese nm, pues puede ser simplemente, si no, lo podemos notar como delta de m, porque pues va a ser muy diferente tener el efecto sobre la caja, tratar de moverla lanzándole 3 proyectiles a lanzarle 100. Entonces, pues, dependiendo del número de proyectiles, pues podemos hacer una cantidad de masa asociada a eso. Entonces la fuerza promedio en este caso la podemos modelar como menos delta de m sobre delta de t, donde delta de m es la cantidad de proyectiles al final de cuentas, la masa dada por la cantidad de proyectiles que fueron arrojados, delta de t es el periodo de tiempo que transcurre entre el lanzamiento de cada proyectil, y delta de v no es más sino el cambio en la velocidad que está teniendo ese objetivo o esa caja al momento de ser impactada. Bien, con eso entonces terminamos ya esta sección. Nos quedaría la última, donde ya presentamos la conservación del momento lineal, y con eso terminaríamos la clase.